estamos aquí. Buenas noches, bendiciones a todos, bienvenidos a esta reunión especial que vamos a tener en el día de hoy. Pues nada, creo que vamos a tocar temas interesantes. Es importante lo que vamos a ver hoy. Hablamos pues de algo que tiene que ver con una de las decisiones más importantes de nuestra vida, y es con la persona que vamos a pasar, que vamos a compartir el tiempo de nuestras vidas. Sernos una sola carne, como nos dice la palabra. Así que nada, ya yo tengo muchas ganas de poder recibir lo que nos tiene nuestro hermano Germán y nuestra hermana Gabriela. Pero antes vamos a hablar con papá. Vamos a presentarle esta reunión para entonces ya darle inicio. ¿Sí? Voy aquí a quitar mi vídeo. Quitamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ha llegado el día, Señor. Veníamos pensando en esta reunión ya hace mucho tiempo, pero tú nos has permitido llegar, Señor. Y te damos honra y gloria a ti, porque si no fuera por ti, Señor, por tu amor, no supiéramos ni siquiera de la manera correcta hacer las cosas, Señor. Y más en este tema, Padre, te agradecemos, Señor, por compartirnos de tu sabiduría a través de tu palabra, por darnos tanto amor por medio de tu Espíritu, Señor, que nos permite pues ir comprendiendo tanto, Señor, e ir conociéndote cada vez más y más. Oramos, Padre, para que nos sigas brindando esa sabiduría, esa ciencia, ese entendimiento para comprender el mensaje que tú nos quieres transmitir en esta noche. Así que nos encomendamos ante ti, Padre. Ponemos todo en las manos de tu Hijo y amado Jesús. Amén y amén. Bueno, esto sin más, ahora sí que estamos listos y pues le doy el paso entonces a mis hermanos, Germán y mi hermana pues Gabriela. Bendiciones, bienvenidos. Gracias, hermano. El Señor los bendiga a todos. Bueno, creo que el tiempo apremia, así que vamos a tratar de ser un poco directos sobre el tema. Primero, que quiero expresarles a todos que nos sentimos, mi esposa y yo, muy honrados por la invitación que nos han hecho y que estamos muy gustosos de poder compartir con ustedes este tema, ¿no? Y primero pues vamos a presentarnos así rapidito. Mi nombre es Germán Acuña. Vivimos en Chihuahua, en México, y yo me convertí al Señor desde los 19 años. Yo llegué a los pies del Señor por causa de una situación de salud muy delicada que yo tuve a esa edad, y el Señor fue misericordioso y me sanó. Yo palpé una sanidad divina muy bonita, muy gloriosa, que me marcó para siempre, y desde los 19 años yo sirvo al Señor. Mi nombre es Gabriela Amaro, y pues yo también a mis 19 años conocí del Señor. Mi familia casi todos somos cristianos, y pues desde niña conocía, pero a los 19 fue cuando ya determiné rendir mi corazón. Bueno, y solamente queremos, hermanos, y ya 10 años, ya tenemos 10 años de casados, felizmente casados. Gracias a Dios. Y dos pequeños. Dos retoños, ajá, y pues bueno, desde que nos casamos, mi esposa se cambió a la iglesia donde yo asisto, y desde entonces hemos sido miembros activos de la iglesia, y apoyamos mucho con mi esposa, con los niños. Yo apoyé también mucho con los jóvenes, y ahorita, ya como matrimonio, apoyamos también con los jóvenes y con matrimonios jóvenes, dando pues consejerías y pláticas muy bonitas en el Señor, ¿no? Queríamos, hermanos, nada más hacer 3, 4 precisiones pequeñas antes de comenzar. El tema que vamos a desarrollar y las escrituras que vamos a desarrollar, hermanos, desconocemos en otros países qué versión de la Biblia utilizamos. Están basadas en la Reina Valera 1960 y 1909 también. Entonces, por si hay alguna diferencia, hermanos, esa causa, ¿no?
Y hermanos, queremos expresarles que está enfocada totalmente a hijos de Dios. Vamos a asumir que conocemos la palabra del Señor, que conocemos las Escrituras. Por esta razón no vamos a profundizar en algunos versículos bíblicos, a efectos de avanzar y que no nos gane el tiempo, ¿verdad? Trataremos de ser muy claros, hermanos. Les digo, a veces hay diferencia entre las culturas y quizá alguna palabra, algún modismo que nosotros expresemos de expresarnos, ¿no? Y de preguntar de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y hermanos, queremos explicarles o expresarles que no somos profesionales de la salud, en realidad tenemos profesiones distintas, pero el tema se prestó, hermanos, para analizar algunos temas que tienen que ver con la salud, con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, con nuestra mente. Entonces, nos hemos documentado, hemos leído y todo lo que nosotros les vamos a expresar, pues está sustentado, correctamente sustentado, pero como vamos a utilizar algunos términos, pudiera pensarse que somos profesionales de la salud, pero no es así, ¿ok? Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra precisión, ¿no? No. Entonces, pues demos inicio en sí a lo que es el tema que vamos a platicar. Nos invitaban a compartir este tema, ¿no? De antes o después. Y en realidad nos interesó mucho, hermanos, porque conocemos ahorita de viva experiencia directa la presión social que se vive actualmente, la situación tan complicada que se está viviendo en la juventud, sobre todo, por causa de las prácticas que muchos movimientos y muchos lobbies han tratado de implantar en nuestra manera de pensar y en muchas ocasiones han permeado en la iglesia del Señor. Entonces, esta presión tan descomunal que están sufriendo los jóvenes es algo muy importante que tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a tratar de ser muy específicos en la importancia, hermanos, que tiene de esta práctica, antes o después. Estamos hablando de si es correcto tener encuentro sexual previo al matrimonio, o no es correcto, o tenemos que esperarnos a después. O si da lo mismo. O igual si da lo mismo, exacto, ¿no? Que es la idea que ahorita muchos jóvenes están manejando. Y entendemos, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos dice lo que es correcto. Yo estoy seguro que si todos nosotros nos planteamos la pregunta de un inicio y decimos, ¿tenemos que esperar o no tenemos que esperar? El Espíritu Santo nos va a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón y nos va a instruir lo que es correcto. Sin embargo, hay muchas razones que en ocasiones se desconocen, hermanos, y es lo que ahorita nosotros queremos platicarles. Razones naturales, pero que están totalmente sustentadas por la palabra del Señor, que están totalmente alineadas con el diseño divino que Dios hizo de nuestros cuerpos y que son muy bonitas, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Ah, sí. Bueno, antes de empezar, vamos a compartir pantallas, si quieres apoyarme, para ver una pequeña presentación, hermanos, que nosotros preparamos para ustedes. Ok. ¿Sí? Aquí. Ok, sí, es la primera, ¿verdad? Sí. Bueno. Una precisión la palabra del Señor nos enseña acerca del matrimonio. El libro de Malaquías nos habla que el matrimonio es un pacto, y un pacto es algo incondicional y es permanente, y es un pacto con el Señor, hermanos. Es mucha la diferencia, descomunal la diferencia que existe entre un pacto y un contrato que se maneja en la vida natural, ¿no? Legalmente, cuando se contrae matrimonio, se firma un contrato, y este contrato tiene cláusulas y tiene condiciones, inclusive un contrato tiene también cláusulas de rescisión, ¿no? Donde se puede cancelar el contrato. En el pacto no existe esto, hermanos. En el pacto es con el Señor y es irrevocable, ¿sí? Un pacto es una palabra jurada ante Dios y ante testigos que son los hombres, ¿verdad? Entonces,
no podemos romperlo, hermanos. Y si hablamos de una relación de noviazgo, que es lo que a la mayoría de ustedes ahorita pues están viviendo actualmente, es muy difícil encontrar, o más bien no podemos encontrar en la palabra del Señor un asidero bíblico, un lugar o un verso donde nosotros, un pasaje bíblico que encontremos sobre cómo llevar un noviazgo en santidad o un noviazgo piadoso. No existe, ¿no? Lo que podemos encontrar es en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando José y María son desposados, aquí se dice que ellos eran desposados, pero aquí nos tenemos que referir a la práctica bíblica que existía en ese momento, conforme a las costumbres de ese pueblo en ese momento, donde había un compromiso de que en un tiempo iba a celebrarse este matrimonio, y en ese compromiso que se establecía, se les daba tratamiento de esposos, pero no tenían un contacto físico las dos parejas. Sin embargo, ya toda la sociedad conocía que ella iba a ser mi esposa, que yo iba a ser su esposo, y nos trataban como si fuéramos esposos, pero no había un contacto físico entre nosotros. Entonces, así lo encontramos en la palabra del Señor. Y sin embargo, pues el Señor a través de su Espíritu nos ha dado entendimiento. Es verdad, los tiempos han cambiado, el Señor no ha cambiado, el Señor sigue siendo igual. Y vamos a tratar de analizar un poquito esta situación. Y esta diapositiva se la va a compartir mi esposa. Bueno, Romanos 12:2, hermanos, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es muy claro este pasaje, hermanos, aquí donde nos dice que, pues que nosotros no tenemos por qué estar de acuerdo con las prácticas de este siglo, sino que nuestro entendimiento, desde que fuimos aceptos en el Señor, desde que nos acercamos a Él, tiene que ser transformado y comprobar cuál es su voluntad, que aquí le da 3 características muy bonitas, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, en la práctica quizás podemos decir que, pero es difícil, pero sí, pero la palabra de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Y bueno, pues es muy lamentable que ahorita la sexualidad se vive sin límites, y las personas suelen practicar relaciones sexuales sin pasar por un periodo de enamoramiento adecuado y menos que culmine un matrimonio. En muchas de las relaciones a donde ustedes volteen, donde ustedes vivan, son dirigidas por impulso sexual. Entonces, ese es el objetivo de la relación que puede llegar a existir. No debemos de subestimar la corriente actual, porque de la noche a la mañana, fíjense, esto es bien delicado, ahorita es muy común, se ha convencido a la generación joven que si algo se siente bien, entonces lo tienen que hacer, y que no hay consecuencias por desafiar los antiguos estándares sobre el bien y el mal. Al contrario, en realidad ahorita pues como que hay un deseo de desafiar lo que se entendía hasta hoy como bueno y malo. Nosotros no entramos quizás en un estándar antiguo, nosotros entramos en el conocimiento de la palabra, y ahí es donde nosotros debemos de enfocar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y definitivamente en la Biblia en ningún lado encontramos que se diga qué es lo que se sintió bien, eso es lo correcto. Si al contrario nos llama a menguar, nos llama a cambiar, nos llama a dejar nuestro viejo hombre. ¿Y cuántas escrituras no podemos encontrar donde nosotros debemos dejar atrás muchas cosas y darnos gusto o autocomplacernos? Pues definitivamente no es una de ellas. Se me hacía muy lamentable, fíjense, cositas que voy a mencionar, quizás no es todo, pero de la situación actual. Primero, ahorita la virginidad es un signo de debilidad y timidez. Una persona, pues a lo mejor adolescentes, pero ya de 20 años, de 25, de 30, que sea virgen, pues ya hasta una película existe. Bueno, eso era a los 40, pero es un signo de debilidad y timidez. Ahorita ya no es una virtud, ya no es algo como de reconocimiento. Otra cosa que se ha promovido mucho es que una mujer debe ser libre sexualmente, lo cual es clave en su sentido de poder. ¿Por qué pongo mujer y hombre no? Porque antes, como que aún en los medios de comunicación se les daba mucha rienda suelta a los hombres y no había como un juzgamiento social sobre eso.
pero nosotros somos cristianos. Nosotros nos importa que ni hombre ni mujer tenga estas prácticas que van en contra de lo que Dios nos enseña. Y fíjense cómo se ha desarrollado esta situación. Una investigación de la Universidad de San Diego reveló que en 1943 el 12% de jóvenes encuestados, eran entre 12 y 20 años, aprobaban las relaciones prematrimoniales. En 1973, el 73%. Para el 2006, el 79% aprobaba las relaciones prematrimoniales y el 52% apoyaba el irse a vivir juntos. Fíjense cómo va evolucionando y la verdad hasta me llama la atención que del 73 al 2006 aumentó muy poco, pero realmente creo yo que ahorita a lo mejor es más. El mensaje actual es que los jóvenes pueden unirse a la cultura del sexo casual o, con sarcasmo lo dicen, sentarse en su casa a esperar a que llegue el príncipe azul. Y esta mención la hacen para que cale, ¿verdad? Para que diga, no, pues no, mejor me voy a esto porque no, el príncipe azul no va a llegar. Tampoco eso es nuestra esperanza en Dios. La industria cinematográfica ha promovido constantemente este mensaje y todo, en realidad las redes, los medios de comunicación, si ustedes se fijan ahorita, prendan Netflix y serie que les salga es pues una promoción de la cultura del sexo casual y también un ataque directo a la masculinidad. Ahora las jóvenes deben ocultar su deseo de casarse y tener hijos por temor a ser juzgadas. Una hermana escribió un libro en Estados Unidos que hablaba algo de la pureza y estaba bien alarmada y ella compartía que la mayor parte de las cartas o correos que le llegaban de jovencitas que leían su libro eran por este punto. Porque ellas decían, es que yo me quiero casar y tener hijos, pero decirlo es una vergüenza, es una burla, es pues que me van a juzgar. Entonces ahorita así como que ese ya no era un punto que ella pudiera discutir. Ahora, hermanos, si nosotros analizamos el propósito de las relaciones sexuales, nosotros debemos estar siempre muy, muy conscientes. Esta situación de la intimidad, de la sexualidad en el hombre y en la mujer fue creado por Dios, hermanos. Fue establecido por Dios. Y todo lo que Dios hace, hermanos, es perfecto y tiene un propósito perfecto. El punto es que nosotros como seres humanos tenemos que estar 100% apegados a la palabra del Señor y a entender cuál es ese propósito. Nosotros vamos a mencionar 3 propósitos que habla la palabra del Señor con respecto a la intimidad, a la sexualidad en el hombre y la mujer. La primera, pues está en Génesis, ¿verdad? Donde dice el Señor, henchid la tierra y sojuzgarla. Y ahí Él da la instrucción bíblica de la procreación, ¿verdad? De multiplicarnos. El segundo es la intimidad emocional y espiritual. Fíjense, en Génesis, en el capítulo 2, verso 24, dice que el hombre dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán una sola carne. Entonces, ya había establecido el Señor ese propósito en nosotros, tanto en el hombre como en la mujer. Y como tercero, brindar placer. Si nosotros analizamos en el versículo 5 del capítulo 24 de Deuteronomio, vamos a encontrar donde el Señor da una instrucción que llama la atención, ¿no? Y le dice, a los varones no van a ir a la guerra, se van a quedar en su casa, se van a quedar con su esposa durante un año y van a gozar con su esposa y van a hacer feliz a su esposa. Esto nos da a nosotros la pauta, hermanos, a entender que cuando se une un hombre y una mujer en matrimonio e inicia pues una vida sexual activa, el Señor está consciente que es placentero, que es beneficioso, que es agradable. Y aún a su pueblo le da esta prerrogativa a los hombres, ¿verdad? Y les dice, ¿sabes qué? No vas a ir a la guerra, no te vas a ocupar más que estar con tu esposa y hacerla feliz. A los recién casados. A los recién casados. Sí, a los recién casados. Sí, a los recién casados, ¿verdad? Entonces, es importante conocer esto, ¿no? Ahora, en Hebreos encontramos un versículo, una enseñanza que debe ser
analizada con mucho cuidado por parte de nosotros, hermanos. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Y aquí debemos ser atentos, hermanos, y debemos tener cuidado, porque debemos ponerle un nombre a nuestro proceder, a los actos que hacemos. Cuando hablamos de ejercer nuestra sexualidad fuera del matrimonio, hermanos, fuera de estar casados, si no estamos casados y nosotros tenemos una vida sexual activa, se llama fornicación, hermanos. En México así se le dice, ¿no? Y sé que en muchos lados también habrá algunos países donde se pueda conocer de otra manera, pero es fornicación. Entonces, no podemos quitar la verdad del Señor por algo que a nosotros nos agrada. Está bien, decidiste tener una vida sexual activa y no estás casado, eres un fornicario y tenemos que reconocerlo. Así lo marca la palabra del Señor. Estás casado y tienes una vida sexual fuera de tu matrimonio, se llama adulterio. La palabra del Señor así lo menciona. No es algo que nos inventamos nosotros hombres. El Señor lo dejó claramente escrito. Entonces, ni los fornicarios ni los adúlteros tienen parte con el Señor. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Ahora, este versículo nos habla que es honroso. La honra hace referencia a todo aquello que es bueno, a todo aquello que tiene un buen nombre, que es agradable, que es beneficioso. La mancilla nos habla de aquello que ensucia lo que es honroso. Toda aquella situación que ensucie lo honroso. Y por lecho nosotros podemos entender, pues, que es el aposento donde el matrimonio consuma este acto, ¿verdad? Entonces, esta escritura es muy clara y nos dice que en nuestro matrimonio tiene que ser honroso el acto. Parafraseándolo, así sería, ¿no? Debe ser honroso el acto sexual en el matrimonio, no debe de estar sucio, ¿sí? No debe estar ensuciado por nada. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y poner especial atención. A ver, espérame. Algo que me llama mucho la atención en este versículo es que dice, pero, y luego como que aparta el Señor a los fornicarios y a los adúlteros. Siento que es una situación como muy específica, porque en ninguna parte encontramos que a los que roban y luego los aparta, ¿no? Los va a juzgar Dios. Pero esto sí, hermanos, esto porque nosotros sabemos la importancia de nuestro cuerpo. ¿Cuál es? Pues que es el templo. Muy bien. Y les pido de su atención en este versículo, porque aquí sobre este versículo quisiera explicarles lo que vamos realmente como que hacer el cuerpo de lo que vamos a platicar. O sea, ¿por qué vamos a platicar eso? Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Algo bien importante, ¿no pasa? Algo bien importante que tenemos que... Algo bien importante que tenemos que ver aquí es que nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos, pero a través de esta escritura nos dice que las cosas creadas nos muestran cuál es su voluntad. Las cosas invisibles que nosotros no sabemos, las podremos entender viendo las cosas que sí vemos. A lo largo de la palabra es muy bonito cómo Dios nos enseña de su palabra y nos ejemplifica con el pan, con el agua, con la nube, con muchas cosas. Entonces, este versículo lo puse aquí por eso, porque ahorita vamos a platicar acerca del enamoramiento. Y vamos a platicar unas situaciones físicas que suceden en nuestro cuerpo y por qué es tan importante que nos guardemos. Dios nos diseñó y el instructivo así de cómo funcionamos como seres humanos lo tiene Él. Y ir en contra de esto, pues nos hace funcionar mal, nos hace ahora sí que descomponernos, si gustan llamarlo de esa manera para ponerlo en términos simples. Entonces, bueno, fíjense, la doctora Helen Fisher es antropóloga y bióloga y ella encontró, o según ella, el enamoramiento es un proceso de 3 pasos.
que el primero es el deseo sexual, el segundo es la atracción romántica y el tercero es la conexión. Nosotros sabemos que en una relación de noviazgo este orden no siempre se sigue, pero es muy importante evitar tener relaciones sexuales en alguno de las dos primeras etapas, sino esperarse hasta la tercera, que es donde nosotros ya entendemos que es un matrimonio y que se puede convertir en una sola carne. Como veíamos ahorita y nos explicaba el hermano, Dios nos enseña a crecer y multiplicarnos. Y por eso Él puso en nosotros y en nuestro cuerpo un impulso sexual. Todos lo tenemos. El problema es cómo se corrompe este impulso con la caída de Adán. Y cómo ahorita pues lo está usando la gente para cosas que Dios no nos enseña. Usar este impulso en contra del diseño que Dios hizo tiene consecuencias que nosotros, claro que podemos observar en la palabra de Dios, en la historia de la humanidad, y también podemos ver que no es correcto, pues en la pandemia que es el SIDA, o en un sinnúmero ahorita de enfermedades de transmisión sexual. Porque si Dios hubiera determinado que así se viviera la sexualidad, no tendrían por qué existir esas consecuencias. Porque nosotros entendemos que cuántos problemas se vienen cuando estos impulsos se usan de manera inadecuada. La sabiduría de Dios nosotros entendemos que es completamente infinita y Él nos explica y nos enseña que reservemos el acto sexual de modo exclusivo para el hecho matrimonial. ¿Y por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo somos vulnerables, hermanos, en este proceso de enamoramiento. Y su deseo era que no fuéramos arrastrados por un sentimiento, que no fuéramos arrastrados en un punto de vulnerabilidad, sino llegar en el momento en el que Él lo tenía reservado para nosotros. Y bueno, a mí me gustó muchísimo entender estas cosas. A lo mejor no las supe cuando estaba joven, pero bueno, sigo joven. No las supe cuando estaba en mi proceso de buscar un esposo o de tener un matrimonio, pero entenderlas ahorita, lo único que hago es corroborar que esto es cierto. El cerebro es un órgano que nosotros sabemos que es asombroso y funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, desde el nacimiento hasta que nos enamoramos. Porque muchos de nosotros hemos visto, y de verdad recuerden que hemos hasta dicho, porque a lo mejor de nosotros no, pero decir, esta muchacha o este muchacho era bien inteligente, yo no sé por qué se enamoró de esta persona o se enamoró de esta otra o porque está viviendo esa relación que no es. Bueno, pues vamos a explicar que esto, hermanos, tiene un fundamento. Y pues bueno, las personas enamoradas verdaderamente, físicamente, fisiológicamente, tienen cierta incapacidad para ver en la otra persona o en su relación alguna señal de alarma o errores o situaciones que no son adecuadas. Fíjense, vamos a aprender algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo entendí, ¿no? En nuestro cerebro, hermanos, suceden muchas cosas que muchas veces ignoramos. Estos comportamientos que a veces las parejas jóvenes tienen una razón de ser. Hay una razón por este comportamiento. En nuestro cerebro hay dos partes de nuestro cerebro. Una de ellas es la amígdala y la otra de ellas es la corteza cingulada anterior. ¿Verdad? La amígdala es este puntito chiquito que se ve acá abajo y la corteza cingulada anterior es este otro órgano que está arriba. Como dato curioso nada más, la corteza cingulada anterior es más grande en las mujeres que en los hombres. Entonces, esto tiene una razón de ser. En estos dos órganos, hermanos, o chavos, ¿cómo les digo? Chavos. Sí, chavos. En estos órganos, chavos, los cambios fisiológicos son diferentes en la mujer y en el hombre. Suceden cosas distintas ahí, tanto en las mujeres como en los hombres. Estamos hablando durante el proceso de enamoramiento. Sí, durante el proceso de enamoramiento, sí, es correcto, ¿verdad? Y lo importante de esto es conocer cuáles son las funciones de cada uno de ellos, para que nosotros podamos entender, porque muchas ocasiones podremos sentirnos de una manera que le buscamos una explicación racional y no la encontramos.
Pero fíjense qué interesante. En la amígdala sucede lo que es la memoria emocional. Cuando nosotros experimentamos situaciones, cuando nosotros tenemos algún problema o cuando estamos en la escuela y nosotros tenemos una emoción ligada con ese evento, es algo que se nos va a quedar grabada y es en este órgano en donde se va a gestar, ¿no? A donde se va a guardar. Fíjense, las experiencias relacionales están gobernadas por este órgano, por la amígdala. Y en este lugar también es donde nuestro cerebro nos envía señales de alerta para diferenciar entre el peligro y el mal, o cuando hay seguridad, o cuando hay dolor, cuando hay placer, ¿no? Fíjense qué interesante. Vamos a analizar estas funciones que tienen estas partes del cerebro y más adelante en las siguientes diapositivas vamos a relacionarlas muy directamente con lo que sucede en el proceso de enamoramiento. Ahora, la corteza cingulada anterior, aquí es donde se presenta el pensamiento crítico o donde se forman los juicios, ¿no? Por ejemplo, así. Cuando yo conocí a mi esposa, inmediatamente yo empecé a ver su entorno, a ver su familia, a conocerla a ella, cómo me trataba, cómo se dirigía. Inmediatamente yo forjé un juicio en mi cerebro. Ese juicio tiene lugar en este lugar, en la corteza cingulada anterior. Ahora, ¿qué sucede en estas partes? Lo voy a poner todo para explicarlo. Hay estudios que demuestran que durante el enamoramiento hay ciertas partes del cerebro que empiezan a trabajar luego y empiezan a generar algunas hormonas. Una de ellas es la dopamina, la dopamina se genera en los dos, tanto en el hombre como en la mujer, ¿verdad? Sin embargo, en conjunción o en sinergia o en equipo con otros órganos de nuestro cerebro, con otras partes, perdón, de nuestro cerebro, se generan testosterona, vasopresina, estrógenos y oxitocina. En los hombres, aquí de este lado, en los hombres se genera testosterona y vasopresina, y en las mujeres se genera lo que es los estrógenos y la oxitocina. Ahora, cuando trabajan en conjunto la dopamina, la testosterona, la oxitocina, cuando trabajan en conjunto, se genera una situación bien complicada donde la sensación que se experimenta en ese momento es muy similar a cuando se tiene una adicción. Fíjense, es bien importante, muchachos, que nos demos cuenta de esto. No fue el hombre quien diseñó esta situación, es un diseño divino. Dios lo puso ahí. Así como Dios puso que nuestro corazón se encargara de bombearle sangre a todo nuestro cuerpo, así Dios puso en nuestro cerebro unas partes donde se regularan estas hormonas y que estas hormonas tuvieran una función específica en nuestro cuerpo. Entendiendo esto, muchachos, vamos a poder entender muchas otras cosas que suceden también en nosotros. Ahora, durante el enamoramiento suceden tres cosas que son muy interesantes. La primera, se reduce la capacidad de reconocer el miedo y mantener el estado de alerta. Ahora sí que cuando yo la empiezo a enamorar, ella pierde esa capacidad de estar alerta y pierde el miedo y se conquista, mi hermano, se conquista. Ahora, ¿qué sucede? Se disminuye la sensibilidad tanto en la amígdala como en la corteza cingulada anterior. Les estamos hablando, hermanos, de estudios, ¿no? Que hemos encontrado, que son bastante confiables, que son totalmente verdaderos. Ahora, a medida que vamos avanzando estos, cada uno de ustedes medite en su experiencia personal, ¿no? Cuando conocieron a su crush, ¿no? A su, ¿cómo se le llama? Pues no sé, porque vamos a decir, y a lo mejor allá no se dice así, Ah, pero sí, es cierto. a su peor es nada. A su peor es nada, exacto. Cuando conocen a esa persona que les impactó y que se enamoraron, ustedes van a darse cuenta que estas cosas se experimentan, ¿no? La segunda que aparece, se activan los circuitos cerebrales similares a los que se activan en los estados de obsesión, de manía, de hambre, sed o de intoxicación, ¿no? O sea, cuando te sientes bien acelerado, bien alebrestado. Bien enamorado. Bien enamorado. No es
porque estás loquito, no es porque eres una persona que es fácil de enamorarse. No, no, no. Es porque en tu cerebro se están liberando hormonas que están llevándote a esta situación, que son reales, ¿no? Ahora, esta obsesión es la que produce lo que nosotros muchas veces conocemos como ceguera. Aquí se le llama en México ceguera, pero es en realidad cuando no somos capaces de ver en la otra persona que estamos conociendo, no somos capaces de ver si tiene defectos en su carácter, en su persona, qué situaciones hay en ella. Muchas veces cuando inicia el proceso de enamoramiento no lo vemos, no lo vemos porque es una situación cerebral que estamos experimentando, ¿no? Me gustaría ahí agregar que es aquí donde, bueno, muchachas, pues yo les hablo de mí, ¿verdad? Cuando tenemos una amiguita que nos dice, es que está bien guapo, y luego te lo presenta, y tú, "Ah, ¿de dónde?" Bueno, de ahora en adelante ustedes se van a dar cuenta que pues ya, tiene acá ahora sí que el cerebro ya No se le le, está se le funcionando. cruzaron los cables, no se crean. Pero yo veía qué bonito es Dios. Hermanos, ¿cómo podríamos ver hermosa a una persona y querernos entregar a su vida si le viéramos todos los defectos Claro. que le ve mi mamá? Ay, sí, es cierto. Pero sí, y por eso es bien importante en esta etapa tener amistades en el Señor que te digan, oye, aguas, porque esta situación reduce el estado de alarma. A lo mejor hay cosas que no estás viendo, pero si la gente que te ama y que son personas con un juicio racional, ¿verdad? Cristianas de preferencia, por supuesto, tu consejero o no sé, alguien en la iglesia Pastor. te dice, ten cuidado, tengan cuidado. Por eso queríamos explicar esto. Podrán decir, ay, ¿cómo me conecté para estar viendo que si el cerebro? Por eso, porque necesitamos entender que es algo que a lo mejor no está en nuestro control y de verdad no estamos viendo las cosas como son. Ahora, este proceso de enamoramiento está comprobado que dura entre 6 y 8 meses. Y esta es la razón por la cual cuando se tienen relaciones de noviazgo inadecuadas, después de este periodo de enamoramiento, estas relaciones empiezan a deteriorarse, ¿no? A perderse. Muy bien. Ahora, fíjense, hay un estudio en una revista que se llama Neuroimagen, que se publicó, y ese estudio dice que para los hombres, en su cerebro, fíjense qué interesante, ellos Tardamos. tardamos 0.2 segundos en clasificar a una mujer si es sexualmente atractiva o no para nosotros. Fíjense, ni siquiera hemos alcanzado a razonar, ni siquiera hemos alcanzado a echar un ojo en su vestimenta o sus actitudes, no. 0.2 segundos y nuestro cerebro ya clasificó si son sexualmente atractivas o no. Fíjense qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en los primeros, del minuto 1 al minuto 5 que tú conoces a esta persona? En los hombres se eleva la testosterona, se eleva la dopamina y esto ocasiona que en estos primeros minutos, si nosotros identificamos a una mujer, fue sexualmente atractiva y nosotros consideramos que hay una oportunidad de entablar una relación ahí, en esos minutos se genera un acto impulsivo en nosotros a nivel cerebral. Y es donde en estos actos impulsivos a veces, jóvenes, se cometen los errores o se toman decisiones inadecuadas. En este acto impulsivo, aquí en México decimos, la regamos, ¿no? O caemos redonditos, ¿no? Y esta situación es lo que sucede realmente en nosotros. Entonces, la palabra del Señor dice en Romanos 7, ¿no? Quisiéramos nosotros decir que esta es una justificación, pero no lo es, hermanos. En el Señor no lo es. Dice Romanos, dice, y encuentro que hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y que lo que no quiero hacer, esto es lo que hago. Entonces, miserable hombre de mí, se lamenta el apóstol Pablo, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para eso el Señor nos está instruyendo, para eso está su palabra, su consejo, para que nosotros podamos entender qué está sucediendo en nuestro cuerpo y seamos personas apercibidas, que tomemos las decisiones adecuadas, las decisiones correctas y nos detengamos a meditar qué puede sucedernos. Ahora, nosotros debemos
de entender que estas acciones pecaminosas son más complejas, jóvenes, de lo que en realidad aparentan. Por eso esta palabra, por eso hay consuelo en la palabra del Señor, por eso hay esperanza en la palabra del Señor. Pero estamos tratando de entenderlo, muchachos, y de veras aquí toma mucho sentido aquel pasaje bíblico que dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Verdad? ¿Sigues tú? Sí, continuamos. Continuamos. Muy bien, entonces, vamos a exponer las 3 etapas del enamoramiento que les mencionaba ahorita, porque nos proporciona datos que nos dan como mucha luz o entendimiento de lo maravillosamente que fuimos diseñados por Dios para reservar el acto sexual para después del matrimonio y el daño que causa no seguir la instrucción bíblica. Porque hay daños a varios niveles, pero ahorita vamos a ver. La primera etapa que yo les mencionaba es el deseo sexual. Este es producido en las mujeres por el estrógeno y en los hombres por la testosterona. Y esto es la primera etapa. A lo mejor lo que mencionaba el hermano, ¿no? De los 2 segundos, donde ves una mujer o donde vemos un hombre y ya. Las mujeres tardamos más, ¿eh? Sí, no somos tan rápidas. Entonces, bueno, se producen estas dos cosas en nuestro cerebro que, bueno, existe un deseo por el otro. En los hombres, fíjense qué importante esto, los niveles de testosterona son inversamente proporcional a su grado de conexión. ¿Qué es esto? Que un hombre, entre más está en el punto 1 que nos decía ahorita el hermano, que ya la vio y la desea, menos deseos tiene de que esa mujer sea suya o parte de sí. Y que cuando un hombre ya hizo una mujer, por el contrario, ¿verdad? Porque dice viceversa, cuando él ya hizo a una mujer parte de sí en un matrimonio, su testosterona disminuye, esto es, su instinto sexual intenso. No se va, definitivamente no, pero el punto es que disminuye. Y muchas veces pensamos, o la gente en una cultura como esta que platicamos piensa que cuando el hombre ya no es tan intenso como antes es porque ya no la quiere, y es al contrario. Entonces, este es un punto muy importante a ver porque es la primera parte. Aquí se siente el deseo muy intenso. Se ha observado que los hombres sienten primero el deseo sexual y después se enamoran, y las mujeres es al revés. Realmente es un dato generalizado, pero pues obviamente no es una regla, en el que las mujeres para tener este deseo o este impulso, primero tenemos que sentirnos más enamoradas. Tristemente muchas acceden a una situación sexual en este punto, pues por la necesidad de cariño, por un vacío, por muchas cosas que realmente en Dios no debería de ser, porque nosotras sabemos que nuestro valor radica en Él, ¿verdad? Y que si este hombre necesita eso para seguir aquí, pues entonces de Dios definitivamente no es. Entonces, vamos al segundo punto. Y este es bien bonito. Yo creo que a todos nos gusta porque lo hemos experimentado. La atracción romántica es la parte número 2. Esta se produce por 2 neurotransmisores en nuestro cerebro. Los nombres están bien raros, pero vamos a ver las características, que es lo que nos importa. La noradrenalina. Esta nos hace sentir taquicardia. Ya lo vimos. Híjole, ya lo vi y empieza el corazón que se me quiere salir. También provoca sudor. ¿A cuánto nos sudaron las manos, no? Porque ya lo vimos, ya llegó o ya lo voy a ver. Sensación de boca seca. Y el aumento de memoria. ¿Cómo que el aumento de memoria? Ah, pues es que esta memoria es aquella que nos hace acordarnos que volteó y me dijo y le hizo así con o sea, detalles bien absurdos y chiquitos, pero que se van quedando en nosotros porque son especiales. O sea, el día de mañana yo me voy a acordar. Y, bueno, la dopamina, que recuerden que es la que nos proporciona el placer muy intenso y disminuye la necesidad de dormir y de comer. ¿Cuántas veces en ese estado de enamoramiento no tengo sueño, no puedo dejar de pensar en él y cierro los ojos en la alabanza y no, ya no pensé en el Señor, se me fue con aquella persona? Oye, y nosotros creemos que es un efecto de nuestro, ¿no? Sí, claro. Dice uno, pues es que estoy hermosa, ¿cómo no le voy a quitar el sueño? No, no es por eso, lo siento. Y luego viene más atención en el otro, o sea, nos enfocamos en pensar qué le gusta, qué hace, porque al final lo que deseamos es su amor y conseguirlo. Y fíjense, esto también está en nuestro cerebro. Y cualquier detalle produce un gran deleite, pues ya saben. Ay, me trajo una paleta. Y ya estamos así todas emocionadas porque, bueno, pues habrá algunas que les guste a lo mejor algo con mayor esfuerzo. Fíjense qué importante esto. Y esto es algo en lo que sí tenemos que tener como que mucho cuidado. Los niveles de dopamina
son más altos al principio de la relación y con el tiempo se van disminuyendo y se genera un sentido de paz. Ya no estamos con la boca seca, ya no tenemos las llamadas mariposas, a lo mejor es eso, ¿verdad? Lo que describíamos ahorita, las mariposas en la panza, que ya quiero verlo y que todo eso ya no va a estar, pero se produce un estado como de paz. Y bueno, vamos a ver la tercera parte, que es la que realmente a la que aspiramos a alcanzar, y yo espero que todas ustedes y todos ustedes, jóvenes, en su corazón deseen llegar a esto. ¿Qué es la conexión o el vínculo? ¿Qué es esta tercera parte? Después de sentir todo aquello y que llegue el sentido de paz, es cuando la persona ha incorporado a su pareja dentro de sí, o sea, la hizo parte de sí mismo, cuando ya sientes que ya es parte de tu vida, de tu familia, donde ya te quieres quedar. Y es muy importante que nosotras como mujeres seamos muy sabias, hermanas, porque esto a nosotros nos llega más rápido que a los hombres. La verdad, en realidad habrá hombres que ni siquiera les llegue. Y en la cultura del sexo casual, ¿para qué quieren que les llegue? Si realmente, pues, a lo mejor el impulso sexual del que hablábamos lo satisfacen sin necesidad de un compromiso y menos de un pacto. Entonces, a esto se refiere el vínculo. Aparte que dentro de lo que Dios nos dio a nosotras somos muy buenas para conectar, para vincular. Si ustedes alguna vez se han preguntado por qué usamos más de no sé cuántas miles de palabras al día, más que los hombres, es porque nosotras generamos vínculos a través de platicar. Y aparte, eso de platicar nos produce placer, fíjense. Por eso queremos contarle a la amiga, o sea, como que ya estoy harta, déjame te cuento, y le contamos y ay, ya me desahogué. No, su cerebro estimuló dopamina. Y entonces ya así como que nos relajamos bien a gusto. Los hombres no. Pero bueno, ya me fui a otro lado, ¿verdad? Sí. Ok. Esta no es una etapa de enfriamiento, porque a veces parece que eso es, que dice uno, no, pues ya no siento que se me va. Pero es una etapa de madurez, hermanos. Es una etapa donde la relación ya llegó a un punto más importante y a veces, miren, fíjense, la oxitocina, que es la hormona del apego, y la dopamina disminuyen y provocan paz. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que hay personas que piensan que porque ya no me siento eufórico o porque ya no siento la manía y todo eso que veíamos ahorita, entonces ya no estoy enamorado o esa persona ya no está enamorada y se piensa que el amor desapareció. Y entonces hay personas enamoradas del enamoramiento. Si alguien que quiere constantemente revivir todas esas cosas, de decir, es que quiero volver a sentir, es que, pues imagínense después de 13 años que estamos juntos y 10 de casados. Pues no, hermanos, ya no estoy sudando, imagínate, deshidratada la señora, ¿no? Pero ya no es aquello, o sea, ya definitivamente es una madurez, es un sentido de paz. Y finalmente la paz, recuerden que es un fruto del espíritu, o sea, la paz es algo a lo que anhelamos llegar. Claro que ustedes me dicen, ¿cuál es tu felicidad? Llegar a mi casa, llegar a mi cama en la noche y descansar con el hombre que amo en paz, sin pleitos, sin dimes y diretes o sin hazte para allá o no sé, despertar igual, ¿verdad? Con un sentido de paz profundo que viene del Señor, por supuesto, pero que al mismo tiempo da el regalo de que se genere entre nosotros y se lo podamos ofrecer a nuestros hijos. Entonces, a lo mejor como un dato que no tenga mucho que ver con esto, pero me gustaría mencionarlo, es que también leí que este punto de la adicción a ese sentimiento de la novedad y de la euforia y de todo eso, es el mismo que se experimenta, hermanos, en el cerebro, en la adicción a la pornografía, porque la gente constantemente necesita sentir que ya vio. Y si alguna vez han leído o escuchado o experimentado la pornografía, la necesidad de ver imágenes nuevas es esa, volver a experimentar la parte 2 que platicábamos ahorita y todas esas hormonas que se mueven. Entonces, es muy peligroso, es muy bonito, pero es para un ratito nada más. O sea, no es donde nos debemos estacionar, no es lo que debemos aspirar, definitivamente no, sino nosotros continuar. Y déjenme ver. Bueno, las etapas pues se tienen que vivir antes de llegar a la conexión. Y no sé si alguna vez se han preguntado, y es como que parte de lo que me gustaría aclarar, si existe el amor a primera vista. Yo no sé si alguna vez ustedes dicen, no, sí existe, yo lo vi y ese momento me pasé las 3 etapas, ¿no? Y llegué a la última. Pues no, no se experimenta así. Pero ¿saben cuál sí es el amor a primera vista? Porque sí existe en nuestro cerebro, es hacia nuestros hijos, hermanos. Cuando ellos nacen, tanto la mujer al darlos a luz y los hombres al mirarlos, se tarda un octavo de fracción de segundo
en amarlos. Sí existe, pero Sí. existe para con nuestros hijos, porque Dios, imagínense que nos entregaran el bebé y luego Dios no hubiera creado que los amáramos, ¿no? Pues con las desveladas, ya por la segunda semana los habíamos regresado. Entonces, bueno, otra cosa que es como muy importante mencionar es que en las partecitas del cerebro que veíamos ahorita, que están inactivas, por lo que no podemos ver señales de alarma y cosas así, o defectos, también se activan el amor maternal. Por eso cuando ustedes ven una madre, que el niño es, y ellas, ay, tan bonito, mijo, y ustedes, ¿de dónde? Pues también eso lo puso Dios en nuestra cabeza, o sea, definitivamente nuestros hijos nos necesitan, son los seres indefensos por completo, y si no fuera por esas cosas que Dios puso en nosotros, ¿cómo llegaríamos? A amarlos, a aguantar, a servirles, y a pues todo lo que hacemos al final como padres por ellos, también es ese tipo de amor, hermanos, donde o no les vemos todo, igual por eso el día que ustedes sean madres o padres, o si ya lo son, pues aguas, cuando alguien les diga el niño no es como tú dices, pues también a lo mejor hay que detenernos a observar si nos estamos equivocando. Entonces, bueno, pues ya. Continuamos. Continuamos. Vamos a tratar de, no sé si puedas moverlo, sí. A tratar de avanzar un poquito más rápido para que no nos gane el tiempo. Fíjense, una vez pasado estas etapas, hermanos, o chavos, cuando el acto sexual, fíjense, aquí es muy interesante y de poner mucho cuidado, cuando el acto sexual es consumado, los hombres y las mujeres responden de manera completamente diferente ante esta situación. Si nosotros entendemos esto, podremos darnos cuenta, pues a lo mejor ustedes como jóvenes no tienen esta experiencia, o quizá hay algún hermano entre nosotros que ya esté casado, pero entendamos esto, fíjense. Voy a enumerar de este lado la forma en la que responden las mujeres, ¿no? O sea, después del acto sexual. Cuando una mujer llega a un orgasmo, después del acto sexual, se desactiva en su cerebro, existen una desactivación de algunas partes del cerebro que nos lleva a perder el juicio social, a perder el autocontrol, a que exista una liberación prolongada de oxitocina. Fíjense, en las mujeres esta liberación prolongada de oxitocina se ha demostrado que dura en ocasiones hasta 4 días. Cosa contraria en los hombres, muchachos. En los hombres después de un acto sexual, la liberación prolongada de oxitocina dura entre 1 y 2 horas. Horas, muchachas, horas. Entre 1 y 2 horas. O sea que aquellas mujeres que tienen su situación con el novio o con alguna persona duran días de, ay, sí, lo amo, porque la liberación de oxitocina es igual que cuando tenemos un bebé, nos genera el apego, el deseo de estar ahí. Entonces nos dura días. Y a los hombres, 2 horas. Fíjense, y existe una gran liberación tanto de la oxitocina como los estrógenos juntos y hacen que en la mujer exista el deseo de hablar y de abrazar, que exista sensación de apego. Cosa totalmente contraria en los hombres. ¿Puedes moverla, por favor? Fíjense, en los hombres la oxitocina se eleva con el orgasmo, pero disminuye en 1 o 2 horas. Esto ya lo comentamos, ¿no? Al disminuir la oxitocina y la dopamina se produce una sensación de separación. En los hombres es así como que, ok, bueno, ya pasó, muy bien, listo, ¿no? Vale, así. Así sucede, así fue diseñado, así está. Pero muchas veces la mujer se siente mal porque no se reacciona de la misma manera. Fíjense, en ocasiones hay hasta aburrimiento y sueño. Se genera en el varón estas situaciones. Esto tiene un nombre y se llama narcolepsia postcoital. Existe, está identificado, está estudiado, está analizado. No es el hecho de que al hombre no le gustó el acto, no es el hecho de que al hombre no ama a su... No. Existe esta situación. Fue diseñada, está en nuestro cerebro y fue puesta por Dios por una razón. Y luego imagínense, pasa esta situación con una persona que a lo mejor es mi novio o a lo mejor la acabo de conocer
Y yo con unas ganas de abrazar y de hablar, y el otro con unas ganas de, ahí nos vemos. La verdad, esto dicen, no, es actitud en la mujer. Y si ustedes ven las películas, ahora las mujeres hacen lo mismo. El otro estaba viendo un video de una canción, no me acuerdo cuál es, perdón, pero está una mujer parada como que en el marco de una puerta y se ve que está un hombre acostado en una cama, como que ella está fuera del cuarto así aburrida, y se ve que atrás pasan varios cuartos diferentes con diferentes hombres, donde ahorita la que pasa así como ya me aburriste es ella, pero no estamos creadas así. Eso son mentiras. O un daño en el cerebro que vamos a explicar ahorita. Claro. Ahora, en el hombre también se elevan los niveles de oxitocina, pero disminuyen drásticamente. Les decía ahorita, en 1 o en 2 horas. Ahora, ahorita existe, les pongo esta imagen, sé que es una serie, los que la conozcan, muy fea, pero es lo que realmente se está viviendo ahorita, es lo que la juventud ahorita está experimentando y lo que todo el mundo nos quiere decir que es lo correcto. Esta serie que es muy lamentable, pero hay un daño cerebral producido por la cultura. ¿Quieres que nos detengamos? Hermano Isaí. Ya se pasó el tiempo. Amén. Sí, creo que ya nos quedan 5 minutos nuevamente, así que vamos con el mismo procedimiento. Entramos nuevamente por el mismo link, ¿sí? Por el mismo enlace. Hecho. Segundo recreo. Bienvenidos. Un segundo. Bueno, ¿quiere hablar la perrita? Es perrito, ¿eh? Ah, perdón. Nos cerró la diapositiva, pero aquí la abrimos. ¿Dónde estábamos, Elena? Dale, para aquí. Aquí. Bueno. Sí, ya estamos todos, ¿verdad? Sí. ¿Ya sí? ¿Sí se ve? Hermano Isaí, ¿se ve la presentación? Mira que no se reproduce, no sé, los demás las llegan a ver. Acá no me aparece. No, no estaba. Ya la vamos a No, ver. no te dice. Listo. ¿Ahora sí? Ahora sí, hermano. Ok. Bueno. Está completamente comprobado, muchachos, que cuando existen múltiples parejas sexuales, se modifica el funcionamiento del cerebro, cambia, se modifica, se pierde la capacidad de conexión, se pierde esa capacidad de llegar hasta el tercer punto, que es la conexión, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer. Y aquí hay un ejemplo que es muy palpable. Fíjense, nosotros aquí en México les llamamos curitas, ¿no? Cuando tienes una herida, te limpias y te pones una bandita encima, ¿no? Y eso aquí en México le llamamos curitas. Bueno, si tú una curita la pones sobre una superficie, una bandita, la pegas y luego la despegas y luego la vuelves a pegar y luego la vuelves a despegar y una y otra vez y una y otra vez, ustedes se darán cuenta que llega un momento en que la curita ya no pega, sencillamente ya no se fija. Esto sucede en las relaciones también, muchachos. Cuando por costumbre se tiene tener varias parejas sexuales,
llega un momento en que el funcionamiento de tu cerebro ya no es el correcto y ya no llegas a ese vínculo. Por eso es tan difícil para muchos jóvenes que han tenido una vida sexual activa desde muy temprana edad. Es muy difícil llegar y establecer un matrimonio duradero. Yo no digo que sea imposible, por supuesto que no, para nuestro Dios nada es imposible, pero se complican mucho las cosas y es esta una de las tantas razones por las cuales no se aconseja la relación sexual antes del matrimonio. ¿Me permites hacer Sí. un comentario? Cuando por la primera vez que yo escuchaba esto, que lo leía, se me hacía muy duro que esto no se explique, hermanos. Porque sí, en la escuela, pues se enseñan el sexo seguro, la liberación, que es tu cuerpo. ¿Por qué no te dicen esto? ¿Por qué no te dicen que difícilmente te vas a poder establecer y comprometer con una pareja y ser alguien monógamo, o sea, de una sola persona, si continuamente cambias de pareja sexual? Eso no se nos enseña, o al menos yo no lo había escuchado. Y qué lástima que la gente llegue al punto de decir, no, es que los humanos no somos monógamos. No, pues ya después de haber desgastado tanto nuestro apego, nuestra oxitocina, todo lo que platicábamos ahorita con diferentes personas, pues claro que ya no se es. Entonces vemos a estos monitos aquí en esta serie y estos personajes, pues todo lo que ustedes veían en ellos, si es que la llegaron a ver, pues es eso. No, ya no tenían la capacidad de estar con una sola pareja, porque lo habían desgastado. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con un propósito diferente, hermanos. Eso puso aquí y eso era para lo que teníamos que guardarnos. Claro. Ahora, hablar de guardarnos, muchachos, para el matrimonio es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Tanto de la mujer como el hombre, no existe una diferencia. Una vida piadosa es la que Dios demanda de nosotros y cada uno de nosotros tiene que consagrarse a Dios, darse a Dios en oración, pedir al Señor respaldo, fuerza, inclusive sabiduría para guardarnos en el Señor. Porque la palabra del Señor dice que a cada uno de nosotros se nos demandará de lo que hayamos hecho con nuestros dones, se nos demandará de nuestra viña, se nos demandará lo que hayamos hecho en el cuerpo. Y esto es en lo individual. Entonces nosotros a través de la palabra del Señor entendemos cuál es el mandato del Señor, todos lo conocemos y es nuestra responsabilidad guardarnos para Dios. Ahora yo se los puedo testificar en la forma cuando yo conocí a mi esposa. Guardarte en el Señor para tu esposa trae muchísimos beneficios. Llegas al matrimonio sin dificultades en tu mente, en tu corazón. Llegas al matrimonio, te entregas por completo a tu esposa. Llegas al matrimonio sin expectativas locas o pasadas o sin expectativas muy altas. Llegas y conoces a tu esposa y eres feliz con ella. No estás comparando, no estás deseando algo que no hay. Entonces, son innumerables las causas. Yo los insto de veras con todo mi corazón a que si podemos guardarnos para el matrimonio, esto es honroso. Me gustaría agregar algo que es muy importante. De verdad, con mi corazón espero que ninguno esté pasando esta lucha, pero el daño cerebral, aparte de por múltiples parejas sexuales, también se produce con la adicción a la pornografía. Entonces, tengan mucho cuidado. Sí, no es un gusto, no es un hobby, es una cosa muy dura, muy triste, muy lamentable y con consecuencias muy grandes, porque no es tantito. No, y a veces, muchas veces aún después del matrimonio se sigue con esto, de verdad que es la droga del siglo. Mucho cuidado con eso también. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esta situación? Primero, pues la paga del pecado es muerte, ya sabemos que esto nos separa de Dios, el tener una vida como esta que hablábamos en desorden, nos separa de Dios, porque su dádiva es la vida eterna. También otra cosa que está ligada y comprobadamente que está ligada a la cultura del sexo casual es la depresión, que es la enfermedad del siglo. Ustedes ahorita voltean y la depresión está por todos lados. Gracias a Dios por aquellos que nunca la hemos experimentado, pero
esta es una situación en la que se tiene que tener cuidado, la juventud, la adolescencia, pues imagínense lo que platicábamos ahorita, ser una joven enamorada con deseos de permanecer con un varón que a las 2 horas se aburrió de mí y me dejó, pues es un círculo muy lamentable. También las enfermedades de transmisión sexual, que muchas veces nosotros nos arrepentimos, nos casamos en el Señor, pero a veces tenemos que pagar la consecuencia de venir arrastrando una enfermedad de transmisión sexual. Y como dice aquí, los virus, bacterias y parásitos que aportan las parejas sexuales múltiples tienen implicaciones de manera permanente a veces en la fertilidad, el matrimonio y la salud en general. Tenemos ahorita un caso muy cercano de una joven que se separó del Señor, hermanos, y pues aparentemente muy feliz, se consiguió un novio y se casaron. Su vida matrimonial empezó hace como 1 año y ella muy feliz ya sin el Señor, ¿verdad? Aparentemente. Y pues muy triste, nos informaron que por el virus del papiloma humano tiene ahorita cáncer, está muy joven y no se podía embarazar y no sabía por qué y le detectaron esta situación. Entonces, bueno, pues oramos para que el Señor la vuelva a sus caminos, Él la puede sanar, nosotros sabemos, pero hay consecuencias graves. En uno de los libros del doctor Dobson había un testimonio de un hermano que se casa y se llevó una enfermedad de transmisión sexual. Él le avisó a su esposa, ya no, parece que aparentemente ya no era nada, estaba controlada, pero cuando nace su hija, la porta y la va a portar de por vida. Y decía, ver llorar a mi bebé recién nacida por una enfermedad que yo me traje por una tontería de universidad, no saben cómo me duele. Entonces él les daba permiso al doctor Dobson, a los doctores que estaban ahí en una entrevista con él, de que publicaran su caso, porque decía, si a mí me hubieran enseñado esto, jamás hubiera caído ahí. Entonces, bueno, pues el día de hoy lo estamos hablando, esperando que se pueda evitar en todos ustedes de ser posible. Y dice aquí, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ya sabemos espiritualmente por qué esto no es. Y ahorita ya dimos una explicación, si quieren, chiquita y sencilla en lo que Dios pues nos daba a mi esposo y a mí. Pero ya vimos que hay implicaciones físicas, espirituales, emocionales, mentales, de muchas maneras. Y una vez un hermano, me gustó mucho cuando yo estaba joven, nos compartía su experiencia y a mí me gustó mucho. Porque fíjense lo que dice, huid, y ahorita mencionaba a mi esposo, huye de las pasiones. Esa palabra es muy específica porque no dice vete o retírate, dice huye. Entonces este hermano nos compartía que él estaba una vez en un aeropuerto y que estaba parado con su maleta y de pronto una mujer venía caminando hacia él y se le quedó viendo fijamente. Y dice, hermanos, era una mujer pues hermosa físicamente y yo me quedé y empezó a venir y se le quedó viendo. Y dijo, ¿saben qué hice? Agarré mi maleta y salí corriendo. Literalmente. Así, literalmente agarró su maleta, se volteó y se fue. ¿Quién sabe si venía por la hora o a preguntarle a algún otro? Pero él dijo, ¿sabes qué? No me voy a esperar. Sí, no me voy a esperar a ver qué tiene para decirme, porque quizás pasada una línea yo ya no me voy a detener. Entonces, algo que tenemos que tener muy claro es que en el pecado a veces como cristianos usamos, o no sé, al menos aquí en México, el decir, caí en pecado, hermanos. Oigan, el pecado no es un hoyo que de repente aparece abajo de nuestros pies y nos caemos. Es una situación que vimos venir y decidimos seguir caminando hacia ella. Así como si el ejemplo del hoyo les gusta, bueno, hay un hoyo en el piso y yo ya lo vi y camino un paso y camino 2 pasos y camino 3 pasos hasta que me voy. Entonces no es así como, va, pasó. No, hermanos, no es así. La verdad es algo que Dios nos habla, el Espíritu nos redarguye y si aún así lo hicimos, pues vienen las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo glorioso de esto y la misericordia del Señor, su gracia? De todo esto, hermanos, hay esperanza en Cristo. Si conoces al Señor, si no lo conoces al Señor y has tenido una situación y has cometido un pecado, a través de toda la palabra del Señor podemos encontrar versos, palabras del Señor de esperanza. Fíjense, Isaías nos promete que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, Él es suficiente para convertirlos y hacerlos blancos como la lana. Entonces, podemos allegarnos al Señor, hermanos, podemos allegarnos, perdón, el apóstol Pablo nos dice que en Cristo hemos sido justificados, que si nosotros aceptamos al Señor, que si nosotros caminamos junto con Él, nosotros tenemos la esperanza de ser santificados
y en él poder romper con todo este pecado, con toda esta maldad. El apóstol Juan inclusive nos dice, a mí me gusta mucho como dice en 1 Juan 2:1 dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primero dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, las instrucciones que el apóstol dan son para que no caigamos en ese pecado, para que no cometamos el pecado. Pero enseguida tiene una esperanza muy gloriosa y dice, pero si alguno hubiere pecado. O sea, tenemos un abogado que ruega por nosotros. A mí me es muy agradable una comparación que nos hizo una vez un pastor y nos decía, hagan de cuenta que cuando tú cometes una falta, cuando tú cometes un pecado, está el Señor en su trono y estás tú de este lado. Pero en medio llega el Señor Jesús y dice, Padre, aquí están mis marcas, yo pagué por este. Y tenemos esperanza de un abogado que pide por nosotros, que aboga por nosotros y que podemos lograr perdón. Es muy fuerte la presión que todos los jóvenes están padeciendo actualmente y es lamentablemente frecuente que esta situación se presente en mucha juventud. Pero si tú estás en este problema, si tienes un hermano que está en este problema, un amigo, preséntale a Cristo. En Él hay perdón y en Él hay restauración y en Él hay restitución. Y todo esto puede dejar de ser. El Señor dice que Él agarra nuestros pecados y los echa en lo profundo del mar. Y así puede suceder con esta situación. Entre nosotros no debemos perder la esperanza. Y bueno, pues a manera de conclusión tenemos que ser muy conscientes como hijos de Dios que esta es la hora de vivir la verdad y de defenderla como nunca antes, porque los tiempos son muy, muy malos y la iglesia del Señor está bajo un ataque, pues no sé si como alguna otra vez en la historia, pero al menos de la nuestra yo creo que sí. La iglesia, dice 1 Timoteo 3:15, que fue designada como columna y sostén de la verdad. Y si no somos nosotros los que la vamos a sostener o lo que la vamos a buscar y la vamos a vivir, ¿quién la va a vivir? La sociedad y el mundo no lo sabe, pero al final nosotros sostenemos con lo que predicamos, con lo que enseñamos, todas las cosas buenas y frutos que podemos dar. De eso se beneficia a la gente del mundo, aunque no lo entienda. Entonces, bueno, pues nosotros estamos puestos para hacer ese fruto que Dios pone, la sal, dice la palabra. Entonces, bueno, les leí ahorita este versículo que me gusta y es muy claro para esto que estamos platicando, que dice, huye también de las pasiones juveniles. Bueno, vamos a huir, pero luego dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de limpio corazón invocan al Señor. Y nos da mucho gusto ver a ustedes que son ese grupo, ¿verdad? Que buscan, que son limpios de corazón, invocan al Señor y que están juntos para compartir. Muchas felicidades porque lo hacen. Va a haber definitivamente un fruto, es un rato en su semana, pero de eso yo estoy segura que hay un fruto en ustedes. Esfuércense mucho por seguirlo haciendo. Y bueno, pues terminamos con esto y les pregunto, ¿es lo mismo antes que después? ¿Cuál era el punto de esta pregunta? Bueno, ¿es lo mismo tener o guardarnos para el Señor o da igual tener relaciones antes o después de casarnos? No, no es lo mismo. No Espero que haya sido claro y que Dios en sus corazones pues haya movido algo, ya sea para continuar o para pedir perdón, hermanos. Queríamos poner esa parte de perdón. Y pues ya, con eso concluimos. Ahora sí. Sí, no sé, hermano. Gracias, sí. Muchachos, gracias. Bueno, que el Señor les bendiga. Solo estaba esperando tus señales ahí. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Es una bendición de verdad poder tenerlos como invitados porque sabemos y lo veníamos platicando desde que supimos que íbamos a tener este tiempo, agradeciéndole al Señor porque sabemos que tienen la experiencia no solamente humana, física, sino también espiritual. Y esa es la bendición y el anhelo de nuestro corazón, que todo lo que aprendamos en estas reuniones sea basado en la palabra. Y creo que todos quedamos como, ajá, ¿verdad? Ahora con muchas cosas, y yo creo que es una bendición.
Antes de pasar al siguiente punto, quisiera pedirles, hermanos, si nos pueden dirigir en oración para que la palabra, en este caso, pues, sea sellada y toda, porque ciertamente, pues, puede haber acusación, puede haber, yo qué sé, ¿verdad? Para que el Señor pueda sellar esta palabra y que el perdón, el arrepentimiento genuino, y todas las bendiciones del Señor, pues en este momento sean también para nosotros. Entonces, les dejo nuevamente el tiempo para que puedan bendecirnos con esa oración para sellar esta palabra. Gracias, hermano. Sí, vamos a orar todos juntos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste compartir con nuestros hermanos de diferentes culturas, Señor. En realidad fue un privilegio. Yo te pido en esta hora, Señor, con humilde corazón, si fuera tu voluntad, Señor, permitir que estos versos bíblicos, que esta enseñanza, que esta palabra que tú nos permitiste escuchar en esta hora se quede guardada en nuestro corazón, Señor, y que como dice tu palabra, que se haga carne en nuestro corazón y que estemos dispuestos, Señor, a ponerla por obra, a caminarla, a abrazarla, a amarla, Señor, y que a través de ella podamos tener edificación, podamos crecer en ti, Señor, estar más firmes cada día, con pasos firmes en ti, Señor, en tu caminar. Y también, Señor, transmitirla a aquellos que no han tenido la oportunidad de escucharla. Que tu palabra llegue también a ellos, Señor, y que también sea de bendición para ellos. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en cada lugar donde ellos están, en cada país. Que tú los bendigas y que bendigas también a cada familia representada en ellos, Señor, para que tu palabra, Señor, se siga llevando a cabo, se siga promulgando, Señor, en cada lugar, en cada nación, Señor, y que para cuando tú vengas, Señor, nosotros podamos estar listos, Señor, y que nosotros podamos estarte esperando con gran esperanza, Señor. Te pido, mi Dios, que no permitas al enemigo, Señor, que traiga condenación a nuestra vida, Señor, sino que tú brindes esperanza a cada uno de mis hermanos, a cada uno de estos jóvenes. Y yo quiero pedirte también de forma especial que les permitas entender en su corazón, Señor, que como dice tu palabra, aún hay 7,000 que no han doblado sus rodillas, Señor. Que tú tienes muchos jóvenes, Señor, alrededor de todo el mundo que se guardan para ti, y que ahí en cada localidad donde ellos están, Señor, tú tienes un siervo tuyo guardado para ellos, Señor, que tú lo has guardado para su matrimonio, que tú lo has guardado para cada uno de mis hermanos. Bendícelo, Señor, con este entendimiento y permítele, Señor, tener fuerte y firme esperanza en ti y tener mucho gozo en sus corazones. Gracias por este tiempo, Señor, que pudimos estar compartiendo con ellos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias hermanos, que el Señor les bendiga. Isa, solo me confirma si tenemos un poquito más de 10 minutos, quizás. ¿Todavía tenemos más de 10 minutos? Sí, sí, nos quedan todavía creo que 15 minutos, 16 minutos por ahí. Ok, perfecto. Entonces queríamos pasar al siguiente punto, que era tomar un tiempo. No sé si alguno de mis hermanos, de los que nos acompañan, tienen algunas preguntas, porque definitivamente en algún momento, pues, nos surge alguna duda en medio del tema. Entonces, vamos a hacer la dinámica que hacemos en las reuniones que tenemos, que van a levantar su manita y en orden vamos a dejarles el tiempo para que expresen su pregunta. Únicamente que la pregunta sea con respecto específicamente al tema. Y recordemos que no es noche de testimonios para nosotros, solo de los hermanos, ¿verdad? Entonces, solo es expresar nuestra duda o nuestra pregunta y dejarles el tiempo a los hermanos para que ellos nos puedan colaborar con las respuestas, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene alguna duda, este es el momento, puede levantar su mano y hacerla sin ningún problema, porque aquí estamos, creo que todos para seguir aprendiendo, amén. Entonces, no sé, Jonathan, creo que está Yadir todavía, si nos ayudan viendo, levantan las manitas en orden para que podamos tomarlas en cuenta. Hermano Isaí, ¿usted tiene una pregunta? El tiempo para el hermano Isaí. Conciso, por favor.
Específicamente no tengo una pregunta, simplemente quiero compartir un poco. Muy agradecido, he aprendido mucho, me ha impresionado pues todo el proceso, todo lo que ocurre dentro de nuestro cerebro en este proceso, cuando te llama la atención alguien. Y nada, lo que me queda en resumen es que Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Y Dios cuando nos pone reglas, no es para simple y sencillamente decir, no, hey, no puedes hacer esto. Es porque es la manera correcta por la cual Él diseñó la vida para que nos vaya bien. Entonces, al final, cuando uno pues practica, ¿no?, la justicia, pues procura hacer las cosas de la manera correcta como Dios las enseña, pues uno mismo se da cuenta de que la vida lleva un rumbo correcto, lleva un rumbo bueno, a pesar de las circunstancias que pueden venir, aflicciones y todo esto, ¿no? De igual manera, sabes afrontar de la manera correcta en medio de un momento complicado, tanto como los momentos buenos. Y pues viéndolo de este punto, lo que quiero agregar es que, wow, es increíble cómo vimos a profundidad todo el proceso, todo lo que ocurre dentro de nuestro cerebro, y cuando optamos por hacer las cosas de la manera incorrecta, no como Dios la diseñó, por ejemplo, pues llegar pues a estar probando con diferentes personas, por decirlo así, o llegar pues a las prácticas, lo que vemos, pues el tema de la pornografía, la masturbación, todo esto, pues verdaderamente tiene consecuencias en nosotros porque no fuimos diseñados para eso. Entonces, consecuencias como las que mencionaron los hermanos y me impactó mucho. Claramente sabemos pues las enfermedades de transmisión sexual y todo esto, pero ocurren cosas dentro de nuestro cerebro que al final nos van afectando, y esto es lo que me queda, o sea, de lo que he aprendido hoy, me queda impactado, que oye, que hay que tener cuidado y hacer las cosas como a Dios le agrada al final, pues verdaderamente nos edifican todo, nos evitamos consecuencias que al final pues algunas cosas las que nos contaron los hermanos, como pues llegar después a un matrimonio y pues antes de ese matrimonio haber practicado ciertas cosas que te llevaron a tener una enfermedad, pues pasar por esas cositas ya dentro de tu matrimonio son consecuencias que, wow, podemos evitar, ¿no? Y nada, en resumen, lo que digo es que al final, pues todo lo que Dios ha diseñado para nosotros es para llevar la vida de la mejor manera, agradable, perfecta. Así que se trata de ser obediente a papá. Eso es lo que quería compartir. Gracias de verdad, hermano. Gracias de verdad, hermana Gabriela. Dios me lo siga bendiciendo. He aprendido un montón aquí. Así que, bueno, es lo que sentí compartir. No sé si alguien más quiere pues hacer alguna pregunta. Para eso estamos en estos minutos. Dijo Isaí, no es pregunta, pero como nadie se anima a preguntar, solo quería, bueno, y los que ya me conocen, a veces me adueño del micrófono, pero esta no va a ser la oportunidad. Solo quería, como Isaí, hacer una aportación con respecto a lo que está pasando actualmente. Como bien nos mencionaron los hermanos, el diseño original de una pareja, de una familia, definitivamente fue en santidad. Amén. O sea, ese es el diseño original. Actualmente, lamentablemente, desde la niñez, como bien lo mencionaron los hermanos, están introduciendo, ¿sí? Están metiendo a la cabecita de los pequeños el que todo lo pueden hacer cuando ellos quieren, como ellos quieren, sin un límite. Y recordémonos, y hemos estado viendo en Romanos, ¿verdad?, que Dios nos ha puesto leyes y límites justamente para eso, para guardar nuestras vidas y nuestro espíritu. Y es que a veces se nos olvida que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y se nos olvida que somos templo y morada del Espíritu Santo. Hacemos salón de fiestas nuestro cuerpo. Y es importante que tengamos siempre presente al Espíritu Santo. Porque muchas veces cuando el Espíritu Santo está presente, y se los he dicho a algunos, ¿qué pasaría si estuvieras enfrente del Señor haciendo lo que haces normalmente? ¿Cómo te sentirías? ¿Lo harías libremente y decir, no pasa nada? Creo que no. Y es por eso, a veces se nos olvida que el Espíritu Santo está presente en todo momento.
Entonces, únicamente como aportación, tratemos de guardar nuestras mentes, nuestros corazones y no dejarnos de llevar por vientos de doctrinas, que eso es lo que está haciendo el mundo en este momento. Justamente hoy escuchaba una noticia, aparte de la caricatura esta que creo que todos ya saben lo que pasa en la caricatura. Hoy salió una noticia en donde Marvel va a a lanzar el primer Spider-Man gay. ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? ¿Con qué afán? Decirle a los niños está bien. Entonces nosotros tenemos que guardarnos como jóvenes y ahí sí que guardar nuestra gloria, que la gloria de los jóvenes es la fuerza, pero no la fuerza para pelear, sino la fuerza para vencer aquellas tentaciones. Entonces era parte de lo que quería compartirles y no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna aportación así cortita, sería excelente. No se peleen, hermano, por favor, no se peleen, tómenlo con calma. Amén, hermano Carlos Mario Valencia. El micrófono es para ti, hermano. Bendecida noche para todos y todas. Soy nuevo aquí, nuevo integrante, nuevo participante. Y pues yo le doy la gloria y la honra a Dios porque era algo en lo cual el día de ayer meditaba y era que no me sentía bien, y de hecho cuando salí hoy de la universidad eh, decía, Dios mío, yo no puedo seguir así. Y me encerré en mi cuarto y empecé a orar, dedicarle un tiempo de alabanza, oración a Él y me hablaba a través de Jueces con la historia de Sansón y ver que la tentación o la habilidad de él eran las mujeres y ver de cierto modo cómo Él ahora me reafirma que su palabra, conforme a su propósito para conmigo, es alejarme de esa visión, de cómo enmarcar la pornografía, de cómo ver que todas esas actividades que muchas veces consideramos que son normales tienden a afectarnos y no nos dejan gozar realmente esa gracia que Él pone en nosotros. Yo estudio psicología y realmente comprendí todos esos procesos enmarcados a nivel del cerebro, esa funcionalidad, pero Dios es perfecto. Dios es perfecto y sé que su obra, la perfección, reconociendo que he obrado de manera inadecuada estos últimos días y solamente por su gracia pudiese yo ser limpio, poder gozar de esa paz, de esa tranquilidad que solamente Él provee al ser humano. Y bueno, Amén. No, amén. Hermano, creo que a nuestro hermano Carlos, creo que el Señor obra de maneras que nosotros a veces no entendemos. Pero recordémonos que estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo en donde ciertamente si nos acercamos, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia, o sea, el Señor está dispuesto en todo momento con un corazón contrito y humillado. Entonces yo creo que el Señor ve la intención del corazón y así lo dice la palabra. Él ve la intención de nuestro corazón y Él ahí empieza a actuar. Entonces, ten por seguro que el Señor ya vio la intención de tu corazón y es grandioso esto. Dice nuestra hermana Johanna, ahorita lo vamos a leer, se me borró el mensaje, dice, yo tengo una pregunta para los hermanos. ¿Cómo puedo esperar en un mundo que quiere todo rápido? ¿Y cómo puedo satisfacer en Dios cada uno de estos deseos? Espero haberme expresado bien. Amén, hermana Johanna. El tiempo es para ustedes, hermanos. Amén. Mira, yo creo que aquí hay que tener cuidado en algo, hermana Johanna.
Es verdad, ahorita estamos en una cultura donde todo lo podemos tener rápido, o sea, Express. express, ¿no? Quieres información, en tu teléfono la tienes al instante, ¿no? Quieres comida, una compra, Amazon al siguiente día te llega. Comida, Uber, Didi, te llega rápido. Es verdad, esta situación, este sistema en el que nosotros vivimos, nos ha empezado a acostumbrar en estas situaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo satisfacer en Dios cada uno de estos deseos? Bueno, hermana, hay deseos insanos que combaten dentro de nosotros, pero no quiere decir que se tengan que satisfacer. Cuando nosotros tenemos deseos dentro de nuestro ser, por causa de la humanidad que vive, por causa de nuestra naturaleza humana, esos deseos nosotros tenemos que remitirlos al Señor. Nosotros tenemos que entregárselos a Dios. ¿Cómo, hermana? Es muy sencillo. Tan lejano como de tus rodillas al piso. Te arrodillas y le dices, Padre, tengo un deseo pecaminoso. Padre, estoy en mi mente luchando, batallando. Cuando nosotros le ponemos una etiqueta a la situación y cuando nosotros nombramos la situación, nuestro cerebro la reconoce y nosotros podemos darnos cuenta cómo detenernos. Y cuando nosotros vamos a Dios, nosotros tenemos promesa de Dios. Su palabra nos enseña que Él escucha nuestra oración, que Él atiende a nuestro ruego, a nuestro llamado. Entonces, hermana Johanna, cuando tú tengas un deseo, de cualquiera, ¿eh? de Puede cualquiera, ser pecaminoso o no, no específico. y tú lo remites al Señor, el Señor te responde, hermano. Sí. El Señor te responde y te va a dar fuerza para sobrepasar esa situación o te va a dar fuerza para esperar. Dice la palabra, resignadamente esperé en Jehová. ¿Verdad? Entonces, a veces sí queremos tener una respuesta rápida, una solución rápida, expresa al momento, pero nosotros hemos aprendido que en el Señor, Él se agrada que nosotros esperemos resignadamente en Él. Resignadamente significa con quietud, con paz y esperar su respuesta. Ahora, si tú lo entregas al Señor, el Señor te responde y te da la fuerza para seguir esperando, te da la paciencia, te da tolerancia. Entonces, no esperes solucionar rápido una cosa. Yo te insto, yo te invito a que mejor te vayas a oración y se la entregues al Señor y vas a ver que te va a sorprender el Señor. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 10:36, porque necesaria nos es la paciencia. Y dice necesaria, la necesitamos. Y luego dice, necesaria nos es la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es el requisito. Y luego ahora sí viene bien bonito, obtengáis la promesa. La promesa está, pero necesitamos las otras dos partes anteriores. A veces le cortamos, ¿verdad? Sí. Y luego nomás, no, pues aquí dice que vamos a obtener la promesa. Pues sí, pero hay que ser pacientes y es hacer su voluntad. Espero que haya quedado claro. un Sí. poquito claro. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Johanna. Dios te bendiga. No sé si alguien más tiene alguna pregunta